Ejecutivo Nacional del PRI en 1999-2002, diputada federal, senadora y gobernadora por el Estado de Yucatán. Ocupó la vicepresidencia del Comité Ejecutivo de la Conferencia Parlamentaria Asia-Pacífico sobre Medio Ambiente y Desarrollo 2002-2004. Presidió la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos. Muchísimas gracias. Quiero proceder a leer el currículum de Alicia Millares. Ella es doctora en filosofía y profesora de filosofía de enseñanza secundaria y profesora colaboradora de la Universidad de Oviedo, España. Integrante del proyecto El Camino hacia la Paridad. Fue asesora de igualdad del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sus líneas de investigación son los aspectos sociales, políticos y morales del siglo XIX y su repercusión en la historia del feminismo, el feminismo como filosofía política y la democracia actual y su perfeccionamiento. Tiene la palabra, doctora Millares. Gracias, Dulce. Bueno, primero tengo que comenzar agradeciendo a María Elena Chapa la invitación a participar en este seminario. Estoy realmente emocionada por estar aquí. Estoy, eso sí, con la voz un poco tomada, y no es por el picante, que me dejó sin aliento todos estos días, sino por el aire acondicionado que me tiene la voz totalmente rota. Pero estoy encantada, aunque también tengo que decir que estoy muy preocupada, porque hablar después de Amelia Valcárcel es realmente muy complicado y sobre todo muy complicado para mí. Lo único que me va a salvar un poco es que no voy a coger la palabra que no debo usar. No falla. Es que no falla. Mira que dices, no la puedes usar, venga, pues vale. No, que no voy a tomar el enfoque filosófico, sino que voy a tomar el enfoque más de la teoría política, más en aquello que a lo mejor me siento más cómoda. Por esto, bueno, pues de haber estado de alguna manera involucrada en ese gobierno que ya casi se va a convertir en una referencia mística, pero no real, de lo que se puede hacer realmente en políticas de igualdad, llevarlas a la práctica y ver después cómo desaparecen, que es el caso en España, que es bastante dramático. Entonces, lo que yo voy a hacer es el enfoque de la teoría política a lo largo de estos días. Hoy lo voy a hacer de una manera bastante más general y después sí que iremos a cuestiones más concretas. Pero hoy lo que quería plantear era, podríamos titularlo, de hecho no voy a pasar muchas diapositivas, solamente, a ver. Ahí abajo. Ahí abajo, ahí. Esa va a ser la diapositiva fija. Ciudadanía, democracia y feminismo. Ese va a ser el planteamiento de hoy y, de alguna manera, comentar en qué cambia realmente el feminismo, nuestra idea de ciudadanía, cómo realmente la ciudadanía solamente se transforma en ciudadanía plena, se incorpora realmente todo lo que tiene que ver con la teoría feminista, y en qué cambia realmente también el feminismo, la democracia, o dicho de otra manera, cómo las democracias solamente se perfeccionan, se incorporan la teoría feminista. Y ese va a ser un poco el planteamiento. Por lo tanto, de qué es el feminismo, y mi enfoque va a ser única y exclusivamente político. El feminismo es una teoría política. Es una teoría política y, por lo tanto, como tal teoría política, tiene una vocación transformadora de la realidad. Es decir, ninguna ideología política que no se sienta como tal lo único que tiene consigo es realmente transformar la realidad. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de transformar la realidad? Realmente nos referimos a transformar la política,
a realmente modelar cuál es el sistema de gobierno más perfecto, qué tipos de sujetos políticos son los que van a aparecer. Eso es lo que una ideología política visibiliza siempre, sujetos políticos. Si pensamos en la ideología liberal, en la democracia liberal, visibiliza un sujeto político muy concreto, y si pensamos en la socialdemocracia, visibiliza sujetos políticos muy concretos, que luego voy a entrar al detalle de ellos. Por lo tanto, cuando hablamos de transformar la realidad, hablamos de transformar la política, de transformar los modelos políticos, y hablamos de la visibilización de determinados colectivos o de determinadas clases sociales o de determinadas individualidades que hasta ese momento no estaban presentes en la arena de lo político. Cuando hablamos de transformar la realidad, también hablamos de transformar los valores, tanto morales como de otro orden, que cohesionan nuestras sociedades. Por lo tanto, ninguna ideología, es más, dejaría de serlo, toda ideología siempre lleva consigo unas determinadas normas, unos determinados usos morales y unos determinados valores que quieren poner en ejercicio. Y de la misma manera, cuando hablamos de transformar la realidad, hablamos también de transformar la historia. ¿Cómo entendemos la historia? ¿Cómo entendemos la historia? Precisamente por la emergencia de esas nuevas individualidades que hasta ese momento podían estar invisibilizadas. Y eso es lo que voy a plantear. Voy a plantear, por lo tanto, el feminismo como teoría política, y el feminismo como teoría política que curiosamente emerge en los mismos tiempos en los que emerge lo que hoy llamamos las teorías políticas que han modelado nuestras sociedades democráticas. Ya Amelia, en la mañana, lo había planteado, esa primera ola del feminismo que construye la modernidad y que va pareja a otras teorías filosóficas que son realmente las que han modelado nuestro Estado moderno y las que han realmente modelado y cimentado como sistema de gobierno mejor y más perfecto el sistema democrático. Y si lo pensamos, es increíble y es curioso. Es decir, pensamos en el liberalismo y inmediatamente ponemos como referente, ya lo ha dicho Amelia a lo largo de la mañana, ponemos como referente a Locke, uno de los grandes referentes del liberalismo como teoría política sería Locke. Y inmediatamente, a la vez que aparece el liberalismo, curiosamente también aparece el feminismo, aparecen las primeras vindicaciones, en el que ese individuo del que hacía gala el liberalismo también implicara a las mujeres, porque el individualismo que nos trazan los teóricos liberales en muy buena medida excluye a las mujeres. Y eso es lo que vamos a plantear. Y curiosamente, por lo tanto, tenemos una teoría política que es la teoría liberal, una teoría política que tardará un siglo en cristalizar, que es aquella que deviene de todas las teorías pre- y postmarxistas, que es lo que llamamos y normalmente concretamos de una manera ahora, a día de hoy, como socialdemocracia. Dos grandes teorías políticas, el liberalismo de un lado y la socialdemocracia de otro lado, que construyen realidades muy distintas. Porque, insisto, toda ideología política tiene una vocación de transformar la realidad y de construir realidades. Y no son parecidas la construcción de la realidad, que deviene de la teoría política liberal, y de la teoría política socialdemócrata. Y el feminismo, que sin embargo emerge a la misma vez, apenas tenemos referentes políticos de lo que, en qué puede cristalizar. O dicho de otra manera, pensemos, yo creo que todas y todos en esta sala somos muy capaces de decir en qué consiste una democracia liberal. Todo el mundo. Somos más o menos, con mayor o menor grado de perfección, pero todo el mundo sabemos en qué consiste una democracia liberal. ¿Cuál es el sujeto por excelencia de una democracia liberal? ¿Cuál es ese sujeto? Ese sujeto es el individuo.
Un individuo que, curiosamente, después no le vamos a atribuir rasgos, vamos a decir, el liberalismo lo que exalta, lo que realmente pone como nota distintiva es la idea de una individualidad que sea capaz de autorrealizarse. Esas son las claves de la democracia liberal. Individuo asociado a la autorrealización y a la elección. Son las variables por excelencia. Ahora bien, la democracia liberal lleva consigo también unos valores. De nuevo, en esta sala yo creo que todas y todos somos capaces de saber identificar cuáles son los valores que genera una teoría política como es la teoría política del liberalismo. Los valores del éxito, los valores de la competitividad, los valores de la superación personal y una teoría política como la teoría política liberal también sabemos que de alguna manera pone el énfasis más en lo privado que en lo público y modela un Estado afín a a ese sistema de valores: individuo, éxito, competitividad, ausencia de lo público, primacía de lo privado y, por lo tanto, un Estado que, digamos, no se hace cargo o no lleva sobre sí el tener que hacerse cargo de vigilar por las condiciones externas de realización de los sujetos. Al liberalismo como teoría política, luego ya en su vertiente más radical lo vemos de una manera muy plástica, pero al liberalismo en su teoría, en su vertiente política, realmente no tiene en cuenta o no forma parte de su ideario tener en cuenta las condiciones de realización externa de los sujetos. Esto es, y me explico, un liberal que se precie siempre pensará que dependerá de una disposición de carácter o de una habilidad determinada de los individuos el que lleguen al éxito o no lleguen. Pero no te van a fabricar las condiciones de salida para que todas las personas lleguen a alcanzar ese éxito. ¿Me estoy explicando? Bien, eso es, de alguna manera, lo que entendemos por liberalismo. Frente a esa manera de concebir el liberalismo que ha modelado, como digo, democracias que hoy llamamos todas y todos y que reconocemos todos como democracias liberales y que todos somos capaces de saber en qué consisten. Frente a esa modulación de la teoría liberal podríamos enfrentar lo que es justamente el punto de contraste, que es lo que proviene de lo que llamamos la socialdemocracia. La socialdemocracia, a diferencia de una democracia liberal, más que el individuo en sí, tiene en cuenta la clase. Es decir, ha sido además la gran confrontación en todo lo que es el siglo XIX, la confrontación entre clase e individuo. Por lo tanto, la democracia, la socialdemocracia, tiene en cuenta más los colectivos, va a tener en cuenta como condiciones imprescindibles para la autorrealización de los sujetos, tener en cuenta las condiciones de salida, esto es, si las condiciones de salida de los individuos son desfavorables, es el Estado el encargado y está obligado a generar aquellos instrumentos políticos que favorezcan que aquellas personas que están en condiciones de salida desfavorables puedan, sin embargo, acceder a lo que se considera autorrealización de los sujetos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos han dejado estas dos grandes teorías políticas? Porque yo creo que además, aparte de que podamos hacer alguna crítica, que yo por supuesto, lógicamente, la voy a hacer a todo lo que ha sido el tracto liberal y en su dimensión política, en lo que es el neoliberalismo, tal cual está instalado hoy, lo que sí es de obligado reconocimiento es saber que estas dos teorías políticas han construido una serie de derechos que hoy para nosotros son, de obligado cumplimiento. ¿Qué le debemos? ¿Qué le debemos al liberalismo? Porque le debemos al liberalismo muchas cosas y muy importantes. Al liberalismo le debemos todo el tracto que tiene que ver
con la vindicación y reivindicación de los derechos individuales y, muy concretamente, con todo aquello que tiene que ver con la vindicación de los derechos que conectan con la idea de libertad. Desde la libertad de opinión a la libertad de creencia, etcétera, etcétera. Toda esa amplia gama de derechos, los derechos individuales. Insisto, y es de obligado reconocimiento, saber que esa beta de lo que llamamos derechos individuales procede de la teoría política del liberalismo. ¿Qué le debemos a la teoría política socialdemócrata? Cuando digo socialdemócrata, insisto que bajo ese paraguas estoy poniendo todas las teorías pre- y postmarxistas. Pero ¿qué le debemos? A la construcción de una democracia basada en los ideales de la socialdemocracia. Pues le debemos toda la amplia gama, toda la amplísima gama que tiene que ver con los derechos sociales. Ahí es nada. Toda la amplísima gama que tiene que ver con los derechos sociales y muy especialmente lo que tiene que ver con los derechos educativos y con los derechos de salud. ¿Por qué me paro en estos dos? En los derechos educativos y en los derechos de salud. Porque son realmente la base para construir esas condiciones de salida que permitan a las personas que están en situación, digamos, más desfavorecida, más de indefensión, poder llegar realmente a convertirse en individuos adultos, autorrealizados y con éxito. Por eso, para una teoría política como la socialdemocracia, la educación y la sanidad son cuestiones intocables, que es uno de los problemas a los que estamos asistiendo en este momento, por ejemplo, en España, cuando estamos viendo cómo realmente se está tocando el nervio de aquello que, sin embargo, es lo que permite a las personas poder llegar a la autorrealización y al éxito, la educación y la sanidad. ¿Y qué nos aporta el feminismo? Porque me diréis, bueno, está hablando todo el rato de esas dos grandes teorías políticas y parece que no está haciendo mucho énfasis en el feminismo. El feminismo, como digo, es una teoría política, emerge en el mismo momento y hace algo que a mí siempre me gusta decirlo. Es decir, antes salía Kant en la mañana y, bueno, todos sabemos que Kant de alguna manera intenta esa síntesis entre lo que va a ser la gran corriente de pensamiento racionalista y la gran corriente de pensamiento empirista, y llega Kant, intenta esa síntesis que con mejor o peor fortuna lo realiza. Bueno, pues el feminismo, yo siempre digo que es una síntesis de estas dos grandes teorías políticas, del liberalismo y de la socialdemocracia. ¿Por qué? Porque realmente el feminismo, como hijo no querido de la Ilustración, su beta mayor es la defensa de la individualidad. Su beta fuerte, por lo tanto, es una beta liberal, es la defensa de la individualidad. ¿Pero a qué llega el feminismo? El feminismo es plenamente consciente, ya desde sus inicios, que esa libertad de los individuos que tanto queremos no es posible sin la igualdad. Por lo tanto, es esa síntesis entre el aporte liberal y el aporte socialdemócrata. La libertad sin la igualdad no es posible. Y eso lo fija con mayor éxito el feminismo que la socialdemocracia. ¿Y por qué digo esto? Porque la socialdemocracia, cuando hace la defensa de la igualdad, única y exclusivamente se queda con una de las vetas de la igualdad, aquella que tiene que ver con la distribución de la riqueza. Y por lo tanto, cuando la socialdemocracia planifica cómo ha de ser una sociedad, cómo ha de ser esa teoría política, pone muchísimo énfasis
en la distribución de la riqueza y, por lo tanto, en generar las condiciones de salida que permita que la distribución de la riqueza sea más equitativa y permita que los individuos puedan llegar a la autorrealización. Pero la socialdemocracia deja huérfana a la igualdad de la otra veta fuerte, que es el reconocimiento. Y eso ha sido, digamos, uno de los grandes descuidos de la socialdemocracia. Esto es, la concepción de la otra persona realmente como un igual. ¿Quién va a llevar esa bandera? ¿Quién va a llevar realmente esa bandera en términos de teoría política? No lo va a hacer la socialdemocracia, lo va a hacer el feminismo. Es decir, el feminismo va a poner el énfasis tanto en la idea de igualdad como distribución de la riqueza, como en la idea de igualdad como reconocimiento. Porque sin reconocimiento, las mujeres no somos nada. Podremos adquirir calidades, formación educativa, podemos adquirir competencia y autonomía económica, pero si no hay un reconocimiento realmente de que tú eres igual a un varón, tu competencia académica puede que termine sesgando por tener o desarrollar un trabajo que esté en posición inferior a tu competencia académica. ¿Me explico, verdad? Normalmente es algo que nos está sucediendo, que nuestra competencia formativa no se corresponde con aquello en lo que desarrollamos nuestro trabajo. ¿Por qué se produce eso? Porque realmente está interrumpida la idea de reconocimiento. Realmente está interrumpida la idea de reconocimiento. Por lo tanto, el feminismo vendría a ser una síntesis de estos dos planteamientos políticos. ¿Qué aporta el feminismo? Se había dicho que el liberalismo en cuestión de derechos aporta toda la amplia gama de derechos individuales, la socialdemocracia, los derechos sociales. ¿Cuál es el aporte en derechos del feminismo como teoría política? Pues ahí es nada, toda la amplia gama de los derechos sexuales y reproductivos. Y cuando me refiero a los derechos sexuales y reproductivos, no me estoy refiriendo a los elementos más polémicos de los derechos sexuales y reproductivos, que todo el mundo tenemos tendencia a pensar siempre en los elementos más polémicos, como el derecho a decidir sobre tu cuerpo, que no toca hoy, tocará el viernes de manera ya más concreta. No, me refiero a todo lo que tiene que ver con la vivencia de la sexualidad. Si lo pensamos seriamente, todo lo que tiene que ver con la vindicación de la opción sexual, que hoy se transforma en este momento, en la mayor parte de las sociedades se están planteando los matrimonios homosexuales. Todo lo que tiene que ver con esa vindicación es aporte del feminismo. Porque realmente ha sido el feminismo la primera teoría política que ha puesto como piedra angular la idea de sexo y la idea de sexualidad y de la vivencia de la sexualidad, y que la sexualidad y el sexo no sea una marca que lastre tu vida. Por lo tanto, con esto lo que quiero decir es que muchísimos de los aportes más últimos que hay, en muy buena medida, se lo deben al feminismo. Todo lo que tiene que ver con la vindicación de la opción sexual se lo debe al feminismo. Por eso digo que quería pararme en esto, porque siempre pensamos en el aborto, en los temas polémicos. No. Hay aportes muy positivos, y uno de esos aportes positivos es la opción sexual. Todo ese engranaje, no realmente quien da el aporte teórico a esa vindicación ha sido la teoría feminista. Por lo tanto, al feminismo le debemos todo lo que son la amplia gama de los derechos sexuales. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede a día de hoy? Por lo tanto, tenemos el feminismo como una teoría política que su planteamiento es muy sencillo, y yo creo que por esa sencillez es por lo que lo tiene muy complicado. ¿Qué pretende el feminismo? Vamos a la siguiente fase. ¿Qué pretende el feminismo? El feminismo lo que pretende es desactivar la categoría sexo.
desactivar la categoría sexo. ¿A qué me refiero cuando digo esto? A desactivar la categoría sexo. A que el sexo deje de ser algo que se convierta en una norma por la cual se excluya a la mitad de la población, de lo que sea, de cualquier espacio. Desactivar la categoría sexo. Yo creo que ha habido tres grandes categorías que han conformado la exclusión de los individuos, que de nuevo han sido las que han cimentado las teorías políticas. Esas tres grandes categorías han sido la categoría de clase, la categoría de raza y la categoría de sexo. A través de ellas, a través de esas tres categorías, cuando las hemos utilizado, nunca las hemos utilizado en un sentido positivo. Siempre las hemos utilizado en un sentido negativo, esto es, en un sentido de exclusión. Cada una de ellas. La clase social para excluir a determinadas clases sociales, la clase sexo para excluir a un sexo determinado y la clase raza para excluir a determinadas razas o etnias. ¿Qué tenemos a día de hoy? Yo creo que a día de hoy, y sé que esto es más complicado en América Latina, o hasta hace un tiempo, a día de hoy teníamos más desactivadas las categorías clase, raza o etnia. De hecho, lo digo desactivadas en el sentido de que realmente se habían conformado espacios de poder donde de alguna manera lo que se intentaba abordar era precisamente que no hubiera esa exclusión en torno a la clase y en torno a la raza. De hecho, si lo pensamos seriamente, a día de hoy tenemos modelos de democracia que incluso hace 20 años nos hubieran sorprendido notablemente, y sobre todo en América Latina. Por eso digo que creo que la categoría raza y la categoría clase están más desactivadas que la categoría sexo. Tenemos incluso modelos a día de hoy de lo que puede ser una democracia indigenista. Los tenemos. No sé si el término indigenista es el término más apropiado, pero en términos de teoría política sí los tenemos. Perú es un ejemplo, Bolivia es un ejemplo. ¿Qué nos están diciendo esos modelos de democracia? ¿Qué nos están diciendo realmente? Que en cierta medida se han desactivado la categoría raza o la categoría etnia como una categoría de exclusión política, sino que más bien todo lo contrario, han permitido la visibilización de, en este caso, un colectivo, una serie de colectivos que estaban discriminados o invisibilizados por su etnia o por su raza. Pero a día de hoy tenemos modelos de democracias que, si no es el término adecuado, indigenista, pues yo recibo estupendamente cuál sea el término adecuado. Pero en cualquier caso tenemos modelo de ello. ¿Tenemos modelos de una democracia feminista? No. ¿Tenemos modelos de democracias socialdemócratas que lo que pretenden es precisamente desactivar esa categoría clase? Sí. Tenemos, por lo tanto, modelos de democracias, pero no tenemos todavía, de momento, el modelo de una democracia feminista. Tenemos pasos tentativos, tenemos políticas de igualdad que, desgraciadamente, lo que estamos viendo es que se convierten en fácilmente reversibles, pero de momento todavía no tenemos desactivada la categoría sexo como una categoría realmente que no discrimine. Sigue ahí totalmente presente. Es más, ¿qué sucede? Y en América Latina sucede de manera especial, y en España comienza a suceder ahora. ¿Qué sucede cuando las tres vindicaciones coinciden en el tiempo? Esto es, cuando la vindicación clase, raza y sexo, raza es un término que a mí también me resulta muy fuerte, ¿no? Pero como se ha usado así a lo largo de la historia, por eso lo mantengo. Es decir, ¿qué ha sucedido cuando las tres categorías han coincidido vindicativamente? La categoría clase, la categoría raza y la categoría sexo. A lo mejor yo soy muy pesimista, pero lo que he podido ver
es que cuando coinciden o cuando, digamos, hay que solucionar esos tres problemas, cuando hay que solucionar el problema de una desigualdad social muy notable, cuando hay que superar el problema de una invisibilización de etnias o culturas y cuando hay que solucionar el problema de una desigualdad entre los sexos y las tres coinciden en el tiempo, normalmente la que queda siempre más al margen es la de sexo. Se convierte en prioritaria la de clase, porque lo es cierto, es prioritario erradicar la desigualdad. Se convierte en prioritario también la visibilización de las minorías, mayorías culturales, indígenas, etc. Pero, curiosamente, lo que queda más al margen es precisamente la de sexo. Es decir, eso pasa a segunda línea. Es la idea de siempre, ¿no? Solucionemos primero lo otro, que luego llegará lo vuestro. En España en este momento está sucediendo algo que a mí me resulta muy dramático. Hace un mes y medio salió una encuesta una de estas encuestas de Metroscopia respecto de cuáles eran los problemas que se planteaban, los problemas que percibía la ciudadanía española respecto de la democracia y cuáles eran los principales temas que realmente podían estar ahí considerándose como los primeros y principales. Y por primera vez en 30 años, apareció en España como primer punto, como primer tema prioritario, la desigualdad. Es muy notable. Es decir, la desigualdad se convertía, en estos años de democracia, realmente la democracia española ha logrado unos niveles de clase media, una conformación de una clase media muy notable y, sin embargo, a día de hoy, el principal problema que veían y se reflejaba en aquella encuesta es la desigualdad de clase. Se preguntaba por una serie de cuestiones, ¿no? Entre ellas se preguntaba por la igualdad. La igualdad aparecía como una cuestión no problemática. Sí, como si ya se hubiera solucionado todo lo que tuviera que ver con la igualdad. Emergía el problema de la desigualdad entre clases como un problema muy notable y la igualdad, sin embargo, no se consideraba problema. No había ninguna percepción de que hubiera elementos de desigualdad en la sociedad española. Y, sin embargo, los hay y muy notables. Y eso es realmente lo preocupante en este momento. Lo preocupante en este momento es que tenemos tres vindicaciones, tres cosas no resueltas: las desigualdades sociales, las desigualdades o la invisibilización de determinadas minorías y la desigualdad de sexo. Y están coincidiendo de nuevo en el tiempo y de nuevo en el tiempo. Yo mucho me temo que realmente la agenda de la igualdad quedará en segundo plano respecto de cuestiones que sean más importantes a tener en cuenta. Por lo tanto, el feminismo pretende desactivar, como digo, esa categoría de sexo y lo pretende en torno a una idea muy sencilla. Una idea tan sencilla que por eso creo que son los elementos que se convierten en resistenciales. ¿Cuál es la pretensión del feminismo? La pretensión del feminismo es la igualdad, pero la igualdad en un sentido real de la palabra. Esto es, una igualdad que nos cambie a todos. Una igualdad que cambie a las mujeres y que cambie a los varones. El mejor test de igualdad es el test de la reciprocidad. Esto es, si pensamos en la vida de las mujeres, nuestra situación ha cambiado de manera increíble y notable. Las mujeres hemos hecho todo tipo de cambios en nuestras vidas, hemos salido además de la esfera de lo privado a la esfera de lo público, hemos cambiado y roto con cualquier molde, pero han cambiado las actitudes de los varones. ¿Han cambiado? Pues ese es el test de igualdad. La igualdad o nos cambia a todos, a mujeres o a varones, o no es verdadera igualdad. No lo es. Y es la reciprocidad más absoluta, es el mejor test para comprobar si las sociedades están realmente avanzando hacia la igualdad o no lo están haciendo.
Porque, de hecho, y lo cierto es que nosotras hemos cambiado mucho, pero de momento los varones han cambiado algo sus actitudes, pero no de una manera muy completa. Y ese es el test. Y bajo ese test, además, ¿cómo estamos de tiempo? Bien, vale. Quería, solamente ya para acabar, quería plantear, con esta idea de igualdad, la idea de igualdad nos cambia a todos, nos cambia a mujeres o a varones. Quería plantear, por otro lado, la construcción de la ciudadanía. ¿Cómo se ha construido la ciudadanía? He dicho que el feminismo no solamente cambia la democracia, incorpora nuevos modelos y perfecciona la democracia, sino que también, de alguna manera, el feminismo tiene que construir una nueva ciudadanía. Y ahora nos vamos a parar un ratito en el ideal de ciudadanía. ¿Qué entendemos realmente por ciudadanía plena? O, a mi modo de ver, lo que yo considero que es una ciudadanía plena. 4 son los rasgos que deberían definir una ciudadanía plena. La participación, entendiendo por participación el compromiso político y cívico de las personas, la elección, esto es, la capacidad de elegir y la capacidad de ser electas, la distribución de la riqueza, que empieza realmente la distribución de la riqueza por la autonomía económica. Es decir, no hay distribución de la riqueza si no hay autonomía económica, es casi imposible, y el reconocimiento. Esos serían los rasgos de una ciudadanía plena. El reconocimiento, esto es, la percepción de la otra persona como un igual. Si analizamos nuestros modelos democráticos, ¿qué tenemos? ¿Realmente qué tenemos? Si analizamos un modelo de democracia liberal, ¿dónde pone el énfasis la democracia liberal? ¿Dónde lo pone? Lo pone en la elección, en la idea de elección, de una manera muy notable, y ya de manera muchísimo menor en la idea de participación. Si analizamos un modelo de teoría socialdemócrata, ¿qué tenemos? Tenemos la idea de participación y la idea de distribución de la riqueza como condiciones necesarias de la ciudadanía. Y de nuevo el feminismo, ¿qué incorpora? Incorpora la elección, la participación y, por supuesto, la distribución de la riqueza, entendiendo por distribución de la riqueza la autonomía económica como primer principio realmente, y el reconocimiento. Ahora bien, ¿qué está sucediendo? A mí me resulta muy notable. Cuando ya estamos las mujeres en fase de adquirir esa ciudadanía plena, esto es, cuando ya tenemos las condiciones de elección, de participación, de autonomía económica e incluso de reconocimiento, ¿qué sucede en términos de la teoría o de la idea de ciudadanía? ¿Qué cambia de lugar? ¿Qué cambia de lugar? Que la ciudadanía ya no significa estos 4 rasgos de los que hemos estado hablando, sino que de repente ciudadanía comienza a identificarse con la idea de identidad, por ejemplo, o con la idea de diversidad. Ya, a día de hoy, en términos de teoría política, estamos hablando de la ciudadanía como identidad y de la ciudadanía como diversidad. Y esto es un serio problema. La idea de ciudadanía vinculada a la idea de identidad o la idea de ciudadanía vinculada a la idea de diversidad. ¿Por qué digo que es un serio problema la vinculación de la ciudadanía a la identidad? Porque lo estamos viendo, ayer lo comentábamos, porque lo estábamos viendo en la construcción de muchísimos colectivos en torno a la idea de identidad. Ayer estábamos hablando de los usos y costumbres, de cómo realmente muchísimos colectivos se identifican en torno a una identidad, en este caso una identidad étnica, que sin embargo niegan esos derechos a las mujeres, el reconocimiento de individualidad a las mujeres de su propia etnia. Esto es, la idea de identidad pone el énfasis en los derechos colectivos
en la idea del derecho colectivo y menos en la idea de los derechos individuales. Y para las mujeres puede ser un serio retroceso. Es decir, solamente digo que tenemos que estar vigilantes respecto a la conformación de la idea de ciudadanía vinculadas a la identidad. Vigilantes, porque si ponemos mucho el énfasis en la defensa de los derechos colectivos, a lo mejor nos estamos olvidando de las individualidades y de la defensa de los derechos individuales. Y este es un poco el planteamiento que quería hacer, muy general, para después, en los próximos días, entrar más al detalle de las cuestiones. Y yo creo que con esto pasamos a las preguntas y a comentarios, ¿te parece? Sí, pero... Me parece que la exposición de la doctora Millares ha sido de una panorámica sumamente útil para tratar de aplicar a nuestra realidad, a México. Yo creo que desde el punto de vista de la teoría política ha sido una exposición clara y contundente que nos muestra con precisión las similitudes y las diferencias en la conformación de tres modelos teóricos. El modelo que corresponde a la democracia liberal, el modelo que corresponde a la democracia social, o a la socialdemocracia con mayor precisión, y un modelo que lo pone incluso entre signos de interrogación de una democracia feminista que existe en la teoría, pero que no se ha logrado en ninguna parte del mundo materializar en cuanto al cumplimiento de los 4 requisitos, especialmente del último, que tiene que ver con el reconocimiento del otro. Bueno, a partir de esto, mientras le escuchaba, empezó a surgir una serie de reflexiones para tratar de pensar a nuestro país y pensarnos a nosotras en él. Y nosotras no solo las que estamos aquí y ahora, las que formamos parte de esta gran cohorte generacional que nos tocó dar el brinco del siglo XX al siglo XXI, sino también de aquellas mujeres que vienen desde 1812. ¿Y por qué 1812? Porque ese fue el año, y se acaba de celebrar los 200 años de la Constitución de Cádiz. Y la Constitución de Cádiz para todo el mundo hispanoamericano, o sea, para España y todas las que en aquel momento formaban parte del reino, de los reinos, o las colonias de España, para llamarlos en esos términos, acudieron a Cádiz, a las Cortes, donde discutieron un asunto fundamental, que fue esas ideas que nos expuso Amelia Valcárcel sobre el surgimiento en la Ilustración de la categoría política de ciudadano, la gran eclosión que vimos en la Revolución Francesa, donde se consagran los 3 principios que conocemos muy bien, de libertad, igualdad y fraternidad. En Cádiz se debate reconocer al individuo, reconocer uno de los elementos fundamentales de ese pensamiento de la Ilustración que ahora conocemos como el liberalismo. Bueno, ahí está el individuo. Conste que no digo la individua porque esa simple y llanamente no estaba en el radar, pero Cádiz dice: todos son iguales, todos son parte de la corona española. Ya no hay diferencias entre los peninsulares y los que no son peninsulares. Todos son súbditos. ¿Cuál es el elemento fundamental que se incorpora en este criterio? El elemento fundamental es la población originaria, son los pueblos indios. Los indios se les da un estatus de ciudadanos y ese es una auténtica revolución en el ámbito no solo de la ley, sino del pensamiento, de la cultura, de las prácticas y las costumbres. Resulta que aquel que lo veía como minusvaluado, legalmente ya es igual a mí. Pero las cosas en la historia no son tan fáciles como aparentan ser cuando uno estudia lo que pasó. ¿Qué sucedió con ese gran colectivo de pueblos originarios?
¿Qué sucedió con los indios en México, para no irnos muy lejos, en la Nueva España, cuando viene la independencia que se hace bajo las banderas liberales? El principio de que somos iguales. Resulta que el Estado que estaba comenzando a formarse después de la independencia empieza a ver que tiene dos grandes enemigos al frente para poderse consolidar. Un gran enemigo que se llama la Iglesia, porque piénsenla no como institución, piénsenla como institución, no como categoría moral, ¿verdad?, principios espiritual o conjunto de creencias, sino como una institución terrenal que políticamente era una de las dos que operaba en todo el territorio que entonces constituía la naciente nación mexicana, ¿no?, que iba, por cierto, bastante más al norte del Río Bravo, ¿verdad?, llegaba hasta Nevada, ¿verdad?, por un lado, y por el otro lado, pues mejor de eso no hablamos porque sangra el corazón, ¿verdad? Bueno, dentro de esas categorías, que no era la Iglesia sino las corporaciones, estaba toda la organización colectiva de los pueblos indios, desde la República de Indios, que se había configurado en la época de la colonia para que tuvieran una forma de autogobierno, hasta los bienes comunales, en forma muy especial, la forma como trabajaban sus tierras, la forma como operaban sus cofradías, que tenían ellos grandes haciendas de cofradía que les servían para solventar necesidades del colectivo, pero también para tener las fiestas y el de santo patrón, etcétera, etcétera. Bueno, pues los liberales, el otro enemigo, que no lo llamaban así, pero yo se lo pongo, era el ejército, ¿no? O sea, era la otra fuerza capaz de imponerse en el territorio. Bueno, pues resulta que los liberales dicen, como todos somos individuos y todos somos iguales, todos para ser ciudadanos, 1834, ¿verdad?, y José María Luis Mora, que es un muy destacado y relevante personaje del liberalismo mexicano, dice, tienen que ser propietarios, y deciden que las tierras se tienen que repartir. Esto no sucedió de inmediato. Pasaron, desde luego, la intervención francesa, luego vino la restauración de la República, y en 1868 viene, después de la Ley Lerdo de 1856, que dejó la obligación de dividir las tierras para todas las corporaciones, luego vino la expropiación de los bienes del clero, pero entonces en el 69 empiezan a repartir las tierras de la población india y empiezan los problemas muy serios y muy graves que están como parte del origen de la Revolución Mexicana, el movimiento armado de 1910. Bueno, teníamos entonces en toda esa parte del siglo XIX un modelo liberal, no me lo puedo llamar democrática, ¿no? Teníamos un Estado que trataba de construirse bajo los esquemas, ¿verdad?, y los valores del liberalismo. Hasta allá llegamos. El ideal, ¿verdad?, de desconstruir la categoría de raza, ¿verdad?, se había empezado a armar desde 1824 de la Constitución Federal. La otra categoría, ¿verdad?, el principio de clase social, ese no estaba considerado. Acuérdense que los liberales mexicanos pensaban que lo mejor era crear un gran país de clase media en que todos fueran propietarios. No es de autoría del expresidente Fox la frase del bolchito y la televisión, viene desde el siglo XIX. Bueno, la cuestión está en que viene la Revolución Armada de 1910. Es una revolución que se hace bajo reivindicaciones sociales. Si tuviéramos que pensarla en esos términos, la veríamos como que tiene todos los ingredientes para comenzar la construcción de un Estado bajo una serie de principios distintos a los que nos habían regido hasta antes de 1917. Significativamente viene la irrupción de todos los derechos sociales. Esos derechos, que va desde el derecho a la tierra, el derecho a la educación, que es un elemento central, y
finalmente la reivindicación de que todos los ciudadanos somos iguales, excepto las mujeres. Ya habrá ocasión de hablar con detalle qué pasó en 1910, 1917 y por qué esos constituyentes que fueron tan creativos e imaginativos para poder construir el artículo 123 y poder imaginar los derechos de los trabajadores desde esa perspectiva o poder establecer las bases para un reparto agrario, cuando llegó el tema de la ciudadanía de las mujeres les temblaron las piernas y de pronto se fue, ¿verdad? Pero ya eso tocará en otro momento. Entonces, la categoría de clase social comienza a ser desarmada, empieza, cuando menos en la ley. Pero la otra categoría, la categoría de reconocimiento, y muy particularmente de las mujeres, ahí estaba presente. La de sexo, ni tocarla. Y en esa lucha de la posrevolución aparecen los movimientos de mujeres, y muy particularmente el movimiento de mujeres que se puso a sí misma el nombre de movimiento feminista en 1916. Cuando a algunos les salen ronchas cuando oyen la palabra feminismo, les digo, es que la pomada se la debieron haber puesto desde 1916, cuando se hizo el Congreso Feminista. Se hizo en Yucatán, en enero de 16. También habrá ocasión de platicar después de eso, ¿no? Entonces, viene el inicio de un movimiento que poco a poco, yo me lo imagino como una cebolla. O sea, la primera telita de la cebolla que empezó a rasgar el movimiento de mujeres fue la telita del primer y fundamental derecho de participación, que es el derecho de votar, que no teníamos. Nos llevó muchísimo tiempo, hasta el 53. Después de rasgar esa telita, ahí empezamos poco a poco a jalarle a los derechos civiles, que tienen una amplísima gama, ¿no? Y poquito a poquito los fuimos jalando, hasta 1974, y les voy a hablar más como hilo conductor, porque yo sé que cuando cambian las leyes no cambia la realidad, pero también sé que si no cambian las leyes, la realidad permanece. Entonces, en 1974 fue cuando se hizo la reforma del artículo 4 y se decretó la igualdad jurídica de las mujeres y los hombres. Y como todas las normas constitucionales, están en la cumbre del Popocatépetl, pero cuesta abajo, igual, está, el Popocatépetl tiene 5.500 metros de altura, entonces bajar desde la punta para allá nos ha llevado y todavía no terminamos, ¿no? Bueno, y luego después podemos pensar en otra tela de cebolla que apenas está empezando a rasgar y que tiene que ver con ese entramado que nos ha hecho ser invisibles. Poco a poco, la primera tela nos perfiló, la segunda empezó a mostrar como una sombra, y ahorita estamos en la tercera, en donde empiezan las luces a demostrar que somos un grupo que desde distintas perspectivas, desde la perspectiva económica representamos la oportunidad de aumentar la competitividad, desde la perspectiva del desarrollo de la educación es imposible pensar que un pueblo pueda ser educado si la parte que corresponde a las mujeres, más del 50%, no tiene condiciones para poder acceder a la educación. Y así podemos ir revisando cada uno de los derechos que supuestamente tenemos todos los y las mexicanas desde 1917 y que en realidad a una parte importante de la población se nos ha sido negados porque viene vamos a decir, el núcleo duro. Y bien lo decía Alicia Millares hace un momento, tiene que ver con el conjunto de valores, creencias, usos y costumbres que constituyen el entramado de la cultura de una sociedad. ¿Qué fue lo que se rompió en lo que nos decía Amelia Valcárcel en el siglo XVII? Se rompió una forma de pensar, pero pasaron 2 siglos antes de que se rompiera las formas de actuar conforme a ese pensamiento. Ahorita estamos también planteándonos que se ha roto una manera de pensar una realidad.
Pero poco a poco, como si fuera un gran rompecabezas que tenemos que volver a armar, hemos ido quitando las piezas de la desigualdad en México y empezando a armar un nuevo modelo en el que efectivamente nuestros derechos o los derechos de todas y de todos sean ejercidos en forma igual. Entonces yo creo que finalmente lo que con toda claridad precisó Alicia de las grandes aportaciones de la teoría feminista, podemos expresarlo en México en ese sentido. Las telas de la cebolla todavía siguen y siguen y siguen, ¿no? Ahora, finalmente también a la cebolla en un momento dado se le puede tomar con un cuchillo, partirla por la mitad y comérnosla. Yo creo que para eso tenemos que hacer lo que señalaba al principio de este bonito documental que presentó el Instituto Estatal de las Mujeres y María Elena Chapa. Tenemos que hacer una masa crítica que nos ponga el cuchillo en la mano y tengamos muy listo, si les gusta la cebolla en sopa, pues hacer la sopa y si no, comernos la cruda. Muchas gracias. Pues tenemos las preguntas, si son tan amables, al igual que la mesa anterior, a la derecha y a la izquierda y en la parte central, para que quienes quieran hacer alguna pregunta a la ponente se puedan expresar. A ver, vamos a dar ya tenemos al lado derecho. Adelante, Gracias. por favor. Mi nombre es Alejandra Berrueto, vengo de Saltillo y en mi opinión el problema de la igualdad entre hombres y mujeres proviene del conjunto de los usos y costumbres a los que estamos tan arraigados, a los que tenemos tan pegados, ¿no? Mi pregunta es, en un nuevo marco social, ¿cuáles serían las cláusulas del Estado, así como las del ciudadano, para lograr esa igualdad y evitar el individualismo? Gracias. Por favor, del lado izquierdo. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a las dos ponentes. Excelente exposición. Muy emocionada me siento. Me llamo Verónica Cuevas y yo quisiera retomar la idea que nos compartió la doctora sobre estudiar el feminismo desde el concepto de identidad en México. Elegir sobre hacer estudios de identidad o de diversidad. Ahí está la cuestión dentro de nuestro ámbito de estudio. Yo la quiero felicitar por esa idea tan maravillosa que me compartió hoy. No alcanzo a ver por la luz, pero en el centro hay alguna persona pidiendo la palabra. Del lado derecho entonces, por favor. Sí, buenas tardes. Soy Francisco Gómez Ontiveros. Quisiera hacerle una pregunta a la doctora Alicia acerca de cómo en su país hacen esta diferencia entre igualdad y equidad. Porque aquí en México creo que estos dos conceptos han tenido una especie de retroceso, el de igualdad especialmente, institucionalmente hablando incluso, porque muchas veces como que la lucha feminista se ha visto que la igualdad es algo utópico, es algo que no se puede llevar a la práctica, etc., etc., porque es entendido como una categoría analítica y no como un concepto político, como usted lo maneja. Y también quisiera, algo tal vez muy aparte de… desde su perspectiva, ¿cuál ha sido el aporte político del movimiento LGBTI? Y bueno, también hacer el aporte que esta convención de Yucatán en 1916, si mal no recuerdo, se hizo el 10 de mayo y por ende se estableció el 10 de mayo como Día de la Madre, pero eso como que todavía no tengo claro. Muchas gracias. Sí, perdón. Yo acá, sí. Teresa Inchaustegui. Tengo una pregunta con comentario para Alicia. Te escuché decir que justo en el momento en el que las mujeres y el feminismo llegaba al reclamo de la ciudadanía se desvanecía, multiplicándose en una parte basada en la identidad y en otra, y de la diversidad, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Porque es
Pero yo también he leído propuestas dentro del feminismo que no me parecen mal, pues cuando se cuestiona este contenido abstracto o universal de la ciudadanía, que no hace diferencias, ¿no? Y que pues de una manera siempre ha sido un contenido abstraído en función de un sujeto masculino que es el modelo de la ciudadanía, ¿no? Y la propuesta de un feminismo reclamando una ciudadanía diferenciada, ¿no? O sea, un contenido diferenciado, se le ha llamado una ciudadanía generizada, porque los ciudadanos somos hombres, mujeres, niños, adultos mayores, y que desde esa perspectiva llenar de contenidos que diferencien los derechos y que se forme no una ciudadanía sino múltiples variantes de la ciudadanía, pues es algo como hablar de democracias de carne y hueso y no de democracias abstraídas en donde todos los sujetos están universalizados sobre un patrón. Quisiera saber cuál es tu opinión a esa propuesta. Y bueno, por la parte de Dulce, pues aunque parece que nos tiene reservada toda la… para más adelante, nos gustaría que nos adelantaran un poquito sobre este feminismo de origen yucateco, que fue el primer feminismo mexicano, y que nos adelantaras un poquito en este comentario. Gracias. Va a proceder la doctora Millares a responder estas 4 preguntas y después abriremos una nueva ronda. Voy a comenzar con la última y con el feminismo, identidad y diversidad y ciudadanía, porque creo que forman parte de lo mismo. Respecto de la ciudadanía, a mí me llama muchísimo la atención, vamos a ver, la idea de los 4 elementos, los 4 rasgos de ciudadanía de los que hablé: elección, participación, distribución de la riqueza y reconocimiento, conformarían lo que llamamos el ideal de ciudadanía política. Es decir, ciudadanía plena, en el sentido además político, y sería la concepción más clásica de la ciudadanía. A mí lo que me sorprende, y a ti también, me imagino, es que en el momento en el que las mujeres, políticamente, en esa construcción de esa ciudadanía política, alcanzamos cotas ya de representatividad y de participación política, somos electas, tenemos capacidad de elegir y de ser electas. Alcanzamos cotas notables de distribución de la riqueza, esto es, autonomía económica, independencia económica, e incluso estamos ya en la fase de reconocimiento, un reconocimiento real entre varones y mujeres. Lo que me llama la atención profundamente es cómo ese ideal de ciudadanía que llamábamos ciudadanía plena deja de ser el referente teórico y comienzan a ser referentes teóricos de ciudadanía otras cosas. Por ejemplo, en un librito, en el librito de Walser, si no me equivoco, Esferas de la Justicia, se llegan a manejar 15 tipos de ciudadanía. 15 tipos de ciudadanía. Ciudadanía económica, para enfatizar al homus económico, al hombre económico y demás, como la ciudadanía por excelencia. Ciudadanía social, ciudadanía diferenciada, es decir, 15 modalidades distintas de ciudadanía, y entre ellas la ciudadanía correlatando con la identidad, o sea, ciudadanía correlatando con lo económico, etcétera, etcétera. Y a mí me resulta muy notable, porque siempre lo que recogen estos modelos de ciudadanía son modelos parciales. Si pensamos en la ciudadanía como identidad, ¿realmente en qué se está basando la ciudadanía como identidad? ¿Está basándose en un modelo de sujeto político? Sinceramente pienso que no está poniendo el énfasis
en los ideales de elección, participación, etcétera. No está basándose, no tiene como objetivo prioritario la construcción de un ciudadano-ciudadana política. Cuando pones el énfasis en la identidad, estás poniendo el énfasis en otros rasgos muy distintos, como son, por ejemplo, el rasgo de la pertenencia a una comunidad o no. Pero el rasgo de pertenencia puede estar desposeído absolutamente de implicaciones políticas, puede estar absolutamente desposeído de la vindicación de la autonomía en la individualidad de los sujetos. Es un rasgo identitativo de pertenencia, pero todo lo demás puede ser absolutamente elidido. Entonces, eso es lo que a mí me resulta preocupante cuando frente a, digamos, la concepción clásica de ciudadanía empiezan a tomar cuerpo otras definiciones que no se basan tanto en la construcción de un sujeto político, de un sujeto autónomo, de un sujeto independiente, de un individuo que pueda ser libre, sino eso, en identidad asociado a la pertenencia. Y, por lo tanto, posiblemente desposeído de muchos derechos, ¿no?, o de muchos derechos individuales en aras a esa pertenencia y en aras a mantener esa pertenencia identitaria viva. Eso es lo que lo apuntaba como un problema, no como una discusión que se deba evitar, pero sí como un problema sobre el cual hay que estar vigilantes. Porque si esa identidad desposee al individuo de todos los derechos o desposee al individuo de parte de esos derechos, creo que es una ciudadanía identitaria que hay que denunciar, Y en ese sentido, pues digo que conectaba también con todo aquello que tiene que ver con el feminismo de la identidad y con el feminismo de la diversidad. A ver, yo creo que, sobre todo en la gente más joven, soy de la opinión que la gente más joven, las mujeres más jóvenes, realmente, si nosotros hemos construido de alguna manera un feminismo político, más político, la gente más joven en este momento, teóricamente digamos, se enfrenta a un problema que es realmente cómo combinar estos elementos de feminismo e identidad. Y lo creo sinceramente, creo que es una situación problemática, cómo resolver todo lo que tiene que ver con la identidad y todo lo que tiene que ver realmente con la defensa del feminismo, con la defensa de la construcción de los derechos de las mujeres. Y creo que por ahí hay realmente todo un desarrollo teórico que está aún muy por hacer, pero que en cualquier caso para hacerlo hay también que denunciar algunos rasgos que conlleva consigo la identidad, en el sentido de, insisto, si tiene que ver con ello la desposesión de derechos o realmente cómo se concilia esto. Y yo por ahí creo que las mujeres más jóvenes, a ellas les corresponde esa tarea, la tarea realmente de cómo articular feminismo y estos nuevos conceptos teóricos políticos que están surgiendo, como es el de identidad, diversidad, etcétera. Cómo se concilian realmente, cómo se concilian, ¿no? Respecto de cuáles son los aportes políticos del feminismo a el movimiento LGTB. Yo creo que lo he dicho, creo que en muy buena medida el movimiento LGTB debe muchísimo al feminismo. Debe muchísimo al feminismo en el sentido de que el feminismo, al incidir en uno de los aspectos, una de las categorías, como es la categoría sexo, y lo que con ella conlleva, realmente ha permitido no solamente
Cuando hablo de derechos sexuales, insisto, no solamente hablo de aquellos derechos más polémicos, sino que el feminismo, al plantear la categoría sexo, lógicamente la opción sexual se convierte en una vindicación por excelencia. En ese sentido, me parece que el movimiento LGTB, siento tener que decirlo así, le debe bastante de sus aportes al movimiento feminista y al feminismo. Y creo que es obligado reconocerlo, porque a veces se produce como si hubiera cierto no entendimiento, ¿no?, entre el feminismo y, digamos, vindicaciones que tienen que ver con la opción sexual. Y a mí me produce muchísima desazón, realmente, cuando percibo pues un no reconocimiento por parte del movimiento LGTB a todo lo que ha sido el aporte de la teoría feminista. Me produce cierta desazón y como así lo siento, así lo digo, ¿no? Me gustaría un poco más de reconocimiento. Y yo creo que a la primera cuestión, que tenía que ver también con los usos y costumbres, de alguna manera ha quedado, o espero que haya quedado, un poco respondida respecto de la ciudadanía, lo que tiene que ver la identidad, la ciudadanía, etcétera, etcétera. En los usos y costumbres, siempre y cuando no suponga una vulneración de los derechos individuales de las personas que estén, de alguna manera, en esa situación. Y en el momento en el que haya una vulneración de los derechos individuales, por supuesto, determinadas prácticas y costumbres yo creo que han de ser también denunciadas. Sinceramente, no veo que haya paños calientes en esta situación. Es decir, todo lo que suponga una vulneración de los derechos individuales, desde mi punto de vista, ha de ser denunciado. Por Hola, favor, buenas aquí a la tardes. izquierda. Mi nombre es Jesús Fraire. Me preguntaba un poco más en cuestión a conceptos. No sé si sería un poco más apropiado hablar de equidad en lugar de igualdad. Que era otra de las preguntas. Bueno, a ver, igualdad es equidad. Igualdad es un concepto absolutamente político, pero también es un concepto moral. Es decir, cuando hablamos de la igualdad, yo digo que uno de los grandes problemas de la igualdad y de algunas teorías políticas ha sido que nada más que ha puesto el énfasis en una beta, en una de las caras de la igualdad, que es la distribución de la riqueza, y sin embargo no ha puesto el énfasis en el reconocimiento. Estoy diciendo que realmente no ha puesto el énfasis en el reconocimiento moral de la otra persona como un igual, como un otro. Por lo tanto, el concepto de igualdad es un concepto político, pero también inevitablemente moral. ¿Qué sucede con equidad? En España no se utiliza, realmente no la utilizábamos. Es más, cuando oíamos a algún político o a alguna política sustituir igualdad, equidad por igualdad, nos entraba ya una especie de defensa. Ya sabíamos que aquello no iba del todo por las políticas de igualdad y que, por supuesto, no iba por una defensa a ultranza de la igualdad entre los dos sexos. Así es como, de alguna manera, lo percibíamos en España. Y, de todas maneras, trasladando las fronteras, mi percepción sigue siendo exactamente igual. Cuando oigo la palabra equidad, me sucede lo mismo que cuando oigo la palabra complementariedad. Se me ponen un poco los pelos de punta. Es decir, creo que es una manera muy suavizada de no enfrentarse a la igualdad entre los sexos y lo que ello realmente comporta. Para mí es un test. Para mí es un test de igualdad cuando oigo a alguien expresarse y decir los sexos son complementarios. A lo mejor yo es que soy un poco bruta, pero tengo tendencia a pensar que esa persona realmente no está por la igualdad de los sexos. Tengo tendencia, es decir, complementariedad, equidad, no son conceptos realmente que satisfagan
las expectativas de una defensa real de la igualdad entre los sexos, ni equidad ni complementariedad. Ni los sexos son complementarios, ni los sexos son equitativos. Los sexos son iguales y mujeres y varones somos iguales. E insisto en lo que decía al principio, la igualdad nos ha de cambiar a todos, nos ha de cambiar a las mujeres y a los varones. Y si la igualdad no nos cambia a los dos sexos por igual, no estamos ante la verdadera igualdad. A ver, nada más quisiera saber si arriba no hay alguien que quiera preguntar. Sí, ya se alzó una mano, ¿me permiten? Adelante, por favor. Buenas tardes a ambas, gracias por estar aquí con nosotros y mi nombre es Marta Ruiz. Quería preguntarle, doctora, su discurso ahorita que nos dio comentó de la vigilancia de los derechos de igualdad. Mi pregunta va en torno a ¿España tiene algún órgano, institución o modelo a seguir donde México pueda vigilar el cumplimiento de estos derechos de igualdad? Porque si bien es cierto que nuestra ley previene mucho la igualdad entre hombres y mujeres, también se ha dado que no se lleva en completo en todo el país. Entonces sí hay, sobre todo en materia laboral, mujeres que no tienen los mismos derechos que sus compañeros laborales. Me refiero específicamente a los beneficios de cónyuge, esposa, que recibe la del hombre que labora, que no recibe los de la mujer, el esposo, y mucho menos en las parejas con diferente, ¿cómo lo llamamos? Afinidad sexual. Entonces, esa es mi pregunta. A ver, por favor. Bueno, primeramente, pues un agradecimiento, bienvenidas grandes mujeres que nos enseñan, o algunas hemos caminado juntas y las otras que nos enseñan a pensar. Yo más que nada quisiera preguntar en relación con todo lo que se ha estado hablando hoy aquí sobre los derechos de nosotras las mujeres, muy en especial en esta ponencia. Mi pregunta es hacia ustedes. Las mujeres hoy estamos incursionando en todos los espacios. En lo político, bueno, pues en México se ha dado un avance. Sin embargo, mi sentir como mujer feminista es que los derechos sociales han venido disminuyendo en todo el mundo. Es decir, los derechos con los que crecimos nosotras, hoy estos derechos no los tienen las mujeres de esta generación. Entonces, mi pregunta es si ustedes se han palpado en los lugares donde ustedes se encuentran esta misma situación. Porque si bien es cierto que las mujeres hemos avanzado, también es cierto que hoy las mujeres tienen una doble o triple carga de trabajo, que tienen que trabajar hasta 12 horas. Entonces, yo nada más en ese sentido va mi pregunta. Muchas gracias por escucharme. Si me permiten, vamos a pedirle a la doctora Millares que responda a estas dos preguntas y luego continuamos. Sí, además forman parte de la misma cuestión. Me preguntaba la persona de arriba si hay alguna autoridad que vele por los derechos de igualdad y que no haya retroceso sobre ellos. Bueno, me encantaría que hubiera una autoridad que velara sobre los derechos de igualdad, pero lo cierto es que no la hay. Me preguntabas en el caso de España, no la hay. No la hay porque además, y es uno de los problemas, y con eso contesto también a la segunda interviniente, el problema de los derechos de las mujeres a día de hoy es que no forman parte del pacto de mínimos de las distintas fuerzas políticas. Y como los derechos de las mujeres no forman parte del pacto de mínimos de las distintas fuerzas políticas, es por lo que en el momento en el que cambia la fuerza política gobernante,
te puedes ver con que los derechos que has adquirido en una legislatura dada se vean absolutamente revertidos en la siguiente, que es, por ejemplo, lo que sucede en España a día de hoy. Si, por el contrario, los derechos, la agenda de la igualdad de las mujeres, formara parte de un pacto de mínimos, y yo creo que eso es lo que hay que tejer, que las distintas fuerzas políticas debería tejerse un pacto de mínimos respecto de la igualdad de las mujeres. Esto es, que independientemente de qué partido gobierne, no haya retroceso sobre los derechos consolidados de las mujeres. Y a día de hoy, lo triste es decir que sí hay retroceso sobre los derechos de las mujeres, lo cual nos lleva a la siguiente idea, y es que las mujeres no consolidamos nuestros derechos. E insisto, creo que porque están fuera de un pacto de mínimos entre las distintas fuerzas políticas. O sea que para construir una verdadera agenda de la igualdad no se puede construir única y exclusivamente porque un partido lleve adelante esa bandera. Lo hemos visto, o por lo menos nosotras lo estamos viendo en el caso español, sino la única manera realmente de construir una agenda de igualdad de las mujeres es que todas las fuerzas políticas consensúen, insisto, un pacto de mínimos, algo sobre lo que no revisemos al siguiente cambio de gobierno. Y respecto del retroceso en los derechos sociales, aunque lo vamos a ver en los días que se dediquen más concretamente a las políticas de igualdad, ciertamente se está produciendo un retroceso absoluto en todo aquello que tiene que ver con los derechos sociales, muy especialmente, sobre todo, con los derechos educativos y con los derechos sanitarios, con los derechos en salud. Por lo menos, o al menos en el caso español, es una realidad como realmente se está retrocediendo sobre ello y se está haciendo algo que parecía imposible o impensable hace unos años, que es la privatización de muchísimas, la privatización en salud y, digamos, no la privatización en la concertada, pero sí, digamos, más dinero para la concertada y una devaluación de la enseñanza pública. O sea que sí, realmente hay retroceso en los derechos educativos y en los derechos de salud. Y, de nuevo, tiene muchísimo que ver, o el pretexto que se utiliza para ese retroceso en derechos sociales es el pretexto de la crisis económica, que sirve para todo, pero realmente no deja de ser un pretexto porque lo que subyace y está debajo de ese retroceso en derechos sociales es una ideología, en este caso una ideología neoliberal que realmente está o es más favorable a la privatización de determinadas instancias que eran, digamos, casi sagradas, como es la educación y la sanidad. O sea, dicho de otra manera, la crisis económica está sirviendo de pretexto realmente para articular un modelo de Estado que tiene que ver con un modelo de Estado neoliberal. Esa es mi percepción de las cosas. Adelante, por favor, del lado derecho. Sí. Buenas tardes. Primero les agradezco su disposición por compartir su conocimiento, que sé que será de mucha utilidad para todos nosotros. Y pues mi reconocimiento a los caballeros que también hoy nos acompañan. Hablando de ciudadanos jóvenes, muy jóvenes, para ser específica de niños, me gustaría saber cuál es su opinión y pues sí, que emitiera algún comentario respecto a cómo podemos fomentar nosotros de manera particular en nuestros niños, niños y niñas, esta idea política llamada feminismo y lograr un equilibrio para no caer en ellos en sumisión o libertinaje. Me gustaría mucho saber su opinión al respecto y que nos diera una idea de cómo empezar a fomentar el feminismo en nuestros niños. Gracias. Por favor, del lado izquierdo.
Buenas tardes, mi nombre es Carolina Márquez. Tengo dos preguntas. La primera es respecto al contexto nacional. ¿Qué opinión tienen acerca de la participación de las mujeres en los movimientos sociales actuales? Por un lado, el primer movimiento social que quisiera mencionar es el movimiento por la paz, con justicia y dignidad, que más bien surge a partir de esta cuestión de las desapariciones forzadas, de muertes, etcétera, y el otro que tiene que ver con el movimiento de democratización de los medios, en todo el contexto que se vio el año pasado, el movimiento 132, etcétera. Si alcanzan a percibir alguna cuestión ahí importante en la participación de las mujeres, ya que, bueno, entendido también el hecho de que pues la lucha no está centrada en la cuestión de género específicamente, sino en cuestiones ya de tipo social. Entonces, ¿qué matiz le pudiesen dar ahí en ese contexto, ¿no? Y la otra pregunta es respecto a la opinión que tengan en el tema de desapariciones forzadas. Digo que si bien hemos tenido un avance en ciertas cuestiones de género y de igualdad, etcétera, pues vemos que la mayoría de las mujeres que son pues parte de esta situación de desaparición forzada son mujeres, ¿no? Digo, el caso Juárez es uno, pero aquí en Monterrey, bueno, en Nuevo León tenemos ya casos muy importantes y que me parece que se está movilizando mucho, pues ciertas agrupaciones que tienen que ver con ese tema. Entonces me gustaría escuchar su opinión. Por favor, al centro, arriba. Buenas tardes, mi nombre es Aurora Esquivel Zamora. Quisiera conocer sus sugerencias con respecto al planteamiento para poder llevar a cabo una autonomía económica, porque yo creo que ello impacta en la posibilidad de los puntos que decía usted de elección, participación y por ende reconocimiento. Quisiera sus planteamientos, si se puede, también en el enfoque educativo de la misma. Gracias. Por favor, a la derecha. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Vera. Viene mi intervención en lo siguiente. Hemos hablado hasta ahorita de lo que es la cuestión de vigilancia, de los derechos de las mujeres en los ámbitos laborales, en los ámbitos familiares. Siento que aquí en México sí se cuida en la primaria, secundaria, preescolar, pero ¿qué pasa en el ámbito universitario? ¿Qué vigilancia hay hacia la reglamentación, hacia la vigilancia, hacia la educación de los docentes, de los catedráticos, en la cuestión de que no haya discriminación, que no haya acosos, que no haya peticiones de dádivas de cualquier tipo por parte de las mujeres para poder ascender, para poder prosperar? Que siento que ahí se está perdiendo un tanto esa cuestión de cuidarlo, ¿sí? Ahí, a eso va mi intervención. Gracias. Con esta pregunta cerraríamos, si no hay ninguna más, para darle el micrófono a la ponente. A ver, yo no es por llevarlo a los próximos días, pero todo lo que tiene que ver con los planteamientos educativos, las preguntas que se me han hecho sobre educación, van a ser objeto. Además, sí que me voy a centrar especialmente en la educación. El jueves, sí que me voy a centrar totalmente en educación el jueves, entonces sí que me gustaría más bien tratarlas allí, intentar responder allí a esas cuestiones. Tiene mucho que ver, en cualquier caso, y solamente como apunte, en el intento la educación, a mi modo de ver, tiene que intentar desactivar desactivar de manera muy concreta los estereotipos sexuales. En las aulas es una auténtica panorámica, es decir, es muy ilustrativa respecto de los estereotipos sexuales que están presentes en el aula, y por lo tanto lo voy a desarrollar un poco el jueves, todo lo que tiene que ver con educación. Respecto de los planteamientos de autonomía económica, bueno, en la ley de igualdad que se hizo en España, que por cierto era una ley de igualdad propositiva pero no vinculante, con lo cual ya tenemos el problema, es decir, una ley que recomiende pero no obligue ni, digamos, penalice
porque se incumplan los articulados de la ley, pues eso es propositiva y lo más seguro es que no se ponga en la práctica. En aquella ley de igualdad se desarrollaban una serie de puntos que tenían que ver con la autonomía económica o con la independencia económica de las mujeres. Entre uno de ellos había uno de los que a mí más me gusta, que es precisamente ante el estereotipo ocupacional. El estereotipo ocupacional, esto es, profesiones eminentemente feminizadas o profesiones eminentemente masculinizadas, articular mecanismos de contratación preferencial. Por ejemplo, es decir, a mí me parece una buena medida de autonomía económica intentar eso, mecanismos de ocupación, de romper ese estereotipo ocupacional. Pero, en cualquier caso, la autonomía económica de las mujeres es, digamos, es una de las agendas más complicadas, ¿sí?, o de las complicadas que tenemos en este momento. No hace un mes en Europa, si no me equivoco, si eso me corriges, Amelia, que estás aquí, se intentó una directiva europea por la cual en los consejos de administración de las grandes empresas se aplicara, digamos, el porcentaje de paritario, 60-40. Bien, el elemento fue, la discusión fue de tal estilo que esa directiva europea no prosperó. Quiero decir que las resistencias realmente a la igualdad económica y, por lo tanto, las resistencias a incorporar a las mujeres a espacios económicos en los que no estaban son increíblemente notables. Son tan notables como el desagradable directiva europea que no prosperó. Es decir, pura y simplemente no prosperó. Dice que va a salir. Yo espero que salga. La polémica fue terrible, en cualquier caso, la no aceptación de esos términos paritarios. ¿Quieres intervenir en algo? Ah, vale. Pues con esto daríamos por concluida esta mesa, panel, perdón, Ima. Adelante, por favor, Amelia. No, es que yo solo quería, antes me ha quedado una cosa, digamos una referencia que puedo darles y que a ustedes quizás les venga bien para ampliar un poco lo que hemos visto a lo largo de la primera sesión en la mañana. Y luego me despisté y no la di, y quisiera primero pedirles excusas y pedirles permiso para poder hacerlo ahora, que es lo siguiente. Yo esta mañana, tempranito, me ocupé de poner en mi propia página de Facebook un enlace, que es un enlace al Museo del Prado. Si ustedes consultan este enlace, encontrarán una conferencia mía que va sobre el periodo barroco. Y en ella verán, digamos, explicada además mediante, que lo hace más llevadero, sí, mediante los recursos de utilizar imágenes o grandes cuadros en ocasiones u otros parecidos, todo el periodo barroco, es decir, todo el problema de las guerras de religión, el nacimiento del momento barroco y las personalidades más influyentes en este nuevo momento, ¿no?, de cultura, que es el barroco. Por si les viene bien para memorizar o retener mejor o fijar los contenidos de los que hemos estado hablando esta mañana, pues como les digo, solo tienen que entrar en mi página de Facebook, lo he colgado allí y es el primer enlace que les aparecerá. Aparecerá una cosa que pone Museo del Prado y tal, porque es que la conferencia se da en el Museo del Prado, por eso está allí. Y bueno, por si les interesa. Nada más esto, solamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias y quedamos todas invitados a ir a este enlace de la página de Facebook de Amelia Valcárcel, porque además seguramente va a ser un agasajo audiovisual.
¿Nos puedes decir la la dirección? mía no, Sí. simplemente no, se busca en Facebook Amelia Valcárcel, yo tengo una página con mi nombre allí.